Cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo y este llega a nuestras vidas, lo aplicamos en nuestro corazón y muchas cosas cambian. Recibimos sanación, libertad, redención de nuestras faltas y nos sentimos felices, agradados y en gozo. Y entonces nace un deseo profundo en cada persona que recibe la palabra de Dios. Quiere compartirla, quiere que otros también disfruten el gozo que Él está recibiendo. Esta clase de Ven, Sígueme se llama Ten piedad de mí, oh Dios, y nos enseñará cómo nosotros también podemos compartir el Evangelio y permitir que otros sientan el amor y la bondad de Dios. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a la clase de Ven, Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación More God, la Fundación Más Dios, Más Esperanza, Más Paz. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Y veremos el día de hoy la segunda parte de este libro de Salmos que se divide en 3 clases. Esta es la segunda clase y espero que ustedes la puedan disfrutar tanto como yo la he disfrutado al prepararla para compartirla con ustedes. Así que veremos, de acuerdo al manual, algunas partes de los Salmos 49 al 51, 61 al 66, 69 al 72, 77 al 78 y 85 al 86. De acuerdo al manual de Ven, Sígueme y a las Escrituras. Vamos a iniciar esta clase tratando un principio fundamental que les compartí hace un momento. Mi testimonio de Jesucristo puede ayudar a los demás a venir a Él. Ahora, yo ya recibí del Evangelio de Jesucristo, mi deber es compartirlo. Vamos a iniciar esta lección pidiéndole la oración a un hermano al que amo mucho. Voy a pedirle a Abraham Osuna, en la estaca Linda Vista, barrio Panamericano, en Ciudad de México, que nos comparta la primera oración. Abrancito, por favor, compártenos la oración. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en esta hora para poder escuchar acerca de tu evangelio. Gracias, Padre, por tu amor y cuidado que tienes con nosotros y con nuestras familias. Gracias porque tus bendiciones nos sostienen y nos ayudan a que podamos, Padre, seguir progresando. Padre, bendícenos para que podamos conservarnos en la senda de los convenios y de esta manera, Padre, podamos ser agradables a ti y seamos dignos de poder recibir cada una de las bendiciones en nuestras vidas. Por favor, protege a nuestras familias, Padre, te lo rogamos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Abraham, por esa oración y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta lección. Bueno, iniciamos con esta pregunta que es bien interesante. ¿Quién fue la persona que más influyó para que tu fe en Jesucristo creciera? Alguien tuvo que haber marcado tu vida con el Evangelio de Jesucristo. Quiero invitarte hoy a que dejes tu like, a que dejes un comentario indicando cuál es la persona o cuáles son las personas con las que te sientes agradecido o agradecida porque te compartieron el Evangelio o porque han influido mucho en tu fe en el transcurso de ser miembro de la iglesia. Ahora, probablemente esa persona no es alguien famoso. Más bien puede ser alguien que solo tú recuerdas o que solo tú reconoces. Tal vez fue uno de tus padres o de tus hermanos, un familiar, un amigo, un maestro, bueno, un misionero incluso. Así que dejen esos nombres aquí abajo. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tenían ellos en común? La respuesta es clara. Tenían un testimonio de Jesucristo. Conocían de Jesucristo e hicieron exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer. Hablar de Cristo. Por eso, pero sobre todo, por su amor, hoy vamos a rendirle un homenaje a esas personas que con su testimonio salvaron nuestra vida, tuvieron piedad de nosotros y nos contaron un evangelio, un testimonio creíble que conmovió nuestro corazón. El testimonio más poderoso, mis queridos hermanos, y lo digo incluso para la reunión sacramental de los primeros domingos de cada mes, el testimonio más poderoso no es el más largo. Hay una frase que aprendí hace muchos años: para que un testimonio o un discurso sea inmortal, no necesita ser eterno.
A veces nosotros necesitamos solo que nuestro testimonio sea auténtico, decir lo que sentimos y lo que sabemos. A eso es que se nos llama. David comprendía esta verdad especialmente, la comprendía. Por eso los salmos son tan sencillos y tan fáciles de penetrar nuestro corazón, nuestros sentimientos. Incluso podemos hasta llorar cuando tomamos los salmos. Su deseo al expresar su testimonio era solo el deseo de ser perdonado y de alabar a Dios. Pero esa fe y ese sentimiento de piedad y ese sentimiento de dolor y de petición a Dios, ¿cuánto ha ayudado para que otros también conozcan a Dios? Pensemos en eso mientras estudiamos esta clase. Vamos con los antecedentes del día de hoy para meternos un poquito en la idea que tenía David y todos los salmistas al escribir estas canciones tan hermosas. Muchos de los salmos nacieron en momentos muy diferentes de la vida de David. Algunos fueron escritos durante tiempos de alegría, otros mientras huía de sus enemigos, y algunos, como el Salmo 51, fueron escritos después de uno de los momentos más dolorosos de su vida, su arrepentimiento tras el pecado con Betsabé. David descubrió que el perdón de Dios no solo restaura el corazón, también transforma a la persona en un testigo de su gracia. Por eso promete: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Su experiencia personal se convirtió en una oportunidad para bendecir la vida de otros. Los escritores de Salmos, al igual que David, compartieron profundos sentimientos personales a través de su poesía. Escribieron en cuanto a sentirse desanimados, temerosos o con remordimientos. En ocasiones incluso se sintieron abandonados por Dios, y algunos salmos expresan frustración o desesperación. Si alguna vez te has sentido así, la lectura de los salmos puede ayudarte a saber que no eres el único, pero además encontrarás salmos que te alentarán al experimentar esos sentimientos, pues los salmistas también alababan al Señor por su bondad, se maravillaban ante su poder y se regocijaban en su misericordia. Sabían que aunque nos agobian la iniquidad y el pecado, el Señor es bueno y perdonador. Entendían que tener fe en el Señor no significa que jamás tengamos que luchar con la iniquidad, el pecado o el temor. Más bien significa que sabemos a quién acudir cuando los afrontamos. Muy bien, después de este antecedente podemos encontrar algo particular de la vida del rey David. Y es que David escribió un salmo particularmente interesante, el Salmo 51, donde pide perdón por sus pecados y demostró su deseo de arrepentirse sinceramente. Esta lección puede ayudarnos a entender, queridos hermanos, que a medida que nos arrepintamos y nos acerquemos al Señor, Él puede limpiarnos. Así que vamos directamente al Salmo 51 y veamos el versículo 13 de ese salmo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14. Líbrame del derramamiento de sangre, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Versículo 15. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Después de recibir el perdón de sus pecados, entonces David no quiso como guardar esa bendición para sí solo. El Señor empieza a trabajar en mí y a perdonarme y a consolarme a pesar de mi transgresión tan grave. No, él comprendió que la misericordia recibida debe convertirse en una misericordia compartida. O sea, cuando yo recibo algo de valor y eso me da gozo y alegría y tranquilidad, debo empezar a compartirlo. Un corazón, queridos hermanos y hermanas, transformado, tiene un axioma, y es que tiene el deseo de compartir lo que hay dentro, lo que le ha cambiado. Así que yo no podría decir que he transformado mi corazón a menos que esté predicando el evangelio que lo transformó. Ustedes saben, porque seguramente tienen muchas experiencias, de personas que no hablan del evangelio de Jesucristo. Son miembros, pero no abren su boca para decirle a nadie que lo son. Eso tal vez sea una manera de protegerse
en cierto aspecto, muchos utilizan ese argumento para no predicar el evangelio. Pero realmente el Señor necesita que nuestra muestra mayor de conversión sea predicar su evangelio. ¿Qué aprendemos aquí? Que esto no debe hacerse por obligación, debe hacerse por gratitud. Y aprendemos acá de nuestro Salvador Jesucristo que Él no solamente perdona nuestros pecados, también transforma nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y de paso nos ayuda a nosotros a transformar la historia y la vida de otros. Muchas veces nuestro testimonio nace precisamente de aquellos momentos en que Él sanó nuestra vida y es nuestro compromiso compartirlas con otros. Quiero traer para ustedes una frase del presidente Jeffrey R. Holland, el quórum de los 12 apóstoles. Por más errores que piensen que hayan cometido, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación. Qué interesante este comentario, este consejo de un profeta del Señor, de un apóstol de Jesucristo. David en sus salmos refleja una tristeza profunda, mientras que está esforzándose por transformar su corazón. Nadie está tan lejos para que el Señor no le escuche. Nadie está tan lejos para no volver del camino en que se encuentra. De hecho, queridos hermanos y hermanas, testifico que en ese aspecto casi todos somos como el hijo pródigo, que necesita volver a casa, sin importar qué tan lejos se haya ido, sin importar si ha invertido su fortuna o su herencia y la ha malgastado, aún el Padre está esperándonos. Nos espera a la puerta y cuando volvemos, cuán feliz se siente que aún así sale y se echa sobre nuestros hombros, nos abraza con un amor sincero. Esa historia del hijo pródigo es la historia de David. Pero mis queridos hermanos y hermanas, también es la historia de cada uno de nosotros. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo ha cambiado Jesucristo tu vida de una manera que podría fortalecer la fe de otra persona? Piensa en eso y por favor, deja un comentario. Recuerda que esta es una clase que hacemos entre todos. Aunque estemos en la virtualidad, tus comentarios fortalecen a este humilde servidor como maestro, pero también a todos tus hermanos, a los miles, cientos que ven esta lección. Así que no te vayas de esta clase sin contestar las preguntas o dejar un comentario. Pasemos al siguiente versículo que vamos a estudiar, o a los siguientes versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos directamente al versículo 16 del capítulo de Salmos 66. Es fácil recordar, 66, 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi alma. Miren que cada versículo va uniéndose al anterior. Vengan, les quiero contar qué ha hecho el Señor sobre mí. David no dice, escuchen mi historia, que es fabulosa. Miren cómo yo me arrepentí, cómo yo me estoy volviendo un mejor hombre, o cómo yo dejé a Dios y ahora estoy tratando de regresar. No, dice, escuchen lo que Dios hizo por mí, por mi alma. Me encanta. No hay un esbozo ahí, ni el más mínimo de orgullo en las palabras de David. Ese es el verdadero testimonio. No centra la atención en nosotros. Mi familia, yo he hecho, yo he servido, yo he dado. No, hermanos, el verdadero testimonio se dirige hacia Jesucristo. Y el verdadero testimonio siempre dirige a las personas hacia quien tiene el poder, que es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando demos un testimonio, queridos hermanos, y aprovecho para decir esto, no busquemos impresionar, más bien busquemos invitar a otros a conocer al Salvador. En momentos de angustia, de valles de muerte, de tormentas, de desolación, de tristeza, todas las personas pueden encontrar a Jesucristo. Muchas personas allá afuera en el mundo no lo saben. Es nuestro deber compartir con ellas que nosotros sabemos de Jesucristo y que Él tiene poder.
Esto aprendemos de él. Y es que Jesucristo sigue obrando milagros en la vida. Hace un tiempo un buen hermano me escribió: hermano Walter, ¿por qué cuando tenemos la conferencia general ya no se habla de milagros? No hablamos de milagros. Y yo contesto internamente y les contesto hoy a todos ustedes esta pregunta. Los milagros están ocurriendo en nuestra vida. Jesucristo sigue obrando milagros en nuestra vida gracias al Evangelio. Cada respuesta a una oración, cada cambio de corazón, cada hijo que regresa, sea padre, esposo, madre, esposa, familiar, cada persona que es sanada, cada oración que es contestada, es un milagro que el que tiene el poder da a los hijos de los hombres, porque los hijos de los hombres tienen fe en Jesucristo. Mientras haya fe, habrá milagros, queridos hermanos y hermanas. Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál ha sido una de las cosas más importantes que Cristo ha hecho por su alma? Hoy tenemos mucho para compartir. Por favor, dejen sus testimonios aquí abajo. ¿Qué es lo más importante que creen que Cristo ha hecho por su alma? Vamos con el siguiente versículo que vamos a estudiar en esta semana. Salmo 77, versículos 17 y 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Mire, he manifestado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu brazo a esta generación, tu poder a todos los que han de venir. Qué interesante todo esto, porque a veces pensamos que el servicio misional es un servicio solo de la juventud. Sé que muchos, ustedes como yo, tuvimos la oportunidad de ser misioneros de tiempo completo, pero aún en nuestra edad adulta podemos ser misioneros de servicio o de enseñanza. Y aún sin una placa que nos identifique como misioneros, todos somos misioneros y podemos predicar el evangelio. Creo que David comprendió que nunca dejaría de compartir su testimonio. No era algo que él debía hacer en la etapa de su juventud. No, queridos hermanos, eso era una misión para toda la vida y así debe ser con cada uno de nosotros. Cada generación necesita escuchar, como nosotros leemos en el Antiguo Testamento, las cosas maravillosas que Dios hizo por su pueblo. Nosotros también tenemos que compartir con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros nietos y con los que vendrán a generaciones que están creciendo. Hay que compartirles de nuestra propia voz nuestra gratitud por el Señor. Jesucristo quiere que llevemos su evangelio a todos sus hijos. Eso es lo que Él quiere. Quiero hacerles una pregunta ahora, queridos hermanos. Piensen en esto. ¿Quién necesita escuchar tu testimonio esta semana? O sea, ya lo hemos traído a algo más práctico, algo más aplicable. ¿Quién necesita escuchar tu testimonio esta semana? Puede ser alguien que no sea miembro de la iglesia, pero también podría ser alguien que no lo sea. Vamos con las 3 frases que vamos a resaltar de esta lección del día de hoy. Primera frase, se encuentra en el Salmo 51:13, que lo leímos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cada persona que ha sido amonestada para arrepentimiento debe amonestar a sus hermanos, debe predicar el evangelio, debe contarles a esas personas, a todas las que estén, qué hizo el Señor por ellas. Ese es nuestro deber. Segunda frase, contaré lo que ha hecho por mi alma. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? De la misma manera, nosotros tenemos que contarle al mundo qué ha hecho el Señor por nosotros. Vuelvo a la parte del testimonio. ¿Recuerdan? El testimonio debe ser sobre Jesucristo, no sobre nosotros. Enseñamos qué ha hecho Jesucristo por nosotros y cómo nos ha bendecido. Ese es el centro de todo, nuestro Salvador. Tercera frase de esta semana, en el Salmo 71, versículo 18. Hasta que anuncie tu brazo a esta generación. Hay que hablar de Cristo, hay que predicar de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo, utilizamos sus palabras para que nuestros hijos sepan a qué fuente acudir cuando estén en necesidad. Sabrán que pueden acudir a nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, me ha encantado esta lección, por eso quiero dejarles unas tareas, o más bien, antes de dejarles unas tareas, podría hacerles unas preguntas. Miren, voy a dejar esta imagen aquí inicialmente de David.
Y hablemos un poquito de esto. ¿Qué clase de testimonio tengo yo para compartir con otros? Pensemos en David por un momento con esta imagen. En hebreo, la palabra que con frecuencia se traduce como contaré o proclamaré no significa simplemente informar algo. Implica anunciar públicamente una verdad importante. David entendía que las bendiciones de Dios no debían permanecer en silencio. Hay una diferencia entre tener un testimonio y compartir un testimonio. A nosotros se nos piden las dos, tener y compartir, queridos hermanos y hermanas. Muchas personas aman profundamente al Salvador, pero nunca hablan de Él. Sin embargo, las Escrituras muestran un patrón constante. Quien experimenta verdaderamente la gracia de Dios, su amor, quiere compartirlo con otros. Quiere decirle a otros lo que ha recibido, no como algo escondido, sino como una perla de gran precio. No por presión, no por obligación, sino porque el corazón rebosa de gratitud hacia Dios. Y eso creo que es lo que pasa con cada uno de nosotros. Así ocurrió con la mujer samaritana, así ocurrió con David, así ocurrió con los pastores de Belén cuando supieron de Jesucristo. El testimonio crece, queridos hermanos y hermanas, cuando se comparte. ¿Cómo sentimos más esperanza, más paz y más Dios en nuestra vida con esta lección? Bueno, queridos hermanos, podemos obtener más esperanza en Cristo cuando dejamos que el Evangelio llegue a otros y también les llene de esperanza. Por eso quiero compartir esta pregunta con ustedes. ¿Quién podría fortalecerse al escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida? Piensa en eso. Si quieres, haz una listica. Haz una lista, hermana. Piensa, ¿qué personas podrían beneficiarse con eso? Y de esa manera ellos tener más esperanza en Dios. ¿Cómo podemos tener más paz en Dios? Cuando hablamos de las bendiciones de Dios, queridos hermanos, nuestro testimonio se fortalece. Y ahí llega la paz. Cada vez que hablamos de las cosas del Espíritu, el Espíritu nos da la paz que necesitamos. Por esa razón, tengo esta pregunta para ustedes. ¿Qué respuesta a una oración nunca deberías olvidar? ¿O nunca has olvidado? ¿Qué respuesta has recibido que ha traído paz a tu corazón que nunca has olvidado? Por favor, comparte con nosotros. Y siguiente, ¿cómo podemos tener más Dios con nosotros, queridos hermanos? Más a Dios cerca de nosotros. Cada vez que compartimos el testimonio, acercamos a Jesucristo a nuestra vida. Es como si, literalmente, como testificamos de la verdad llega a nosotros, se asocia a nosotros. De la misma manera lo hace nuestro Salvador. Muy bien, ahora vamos con las tareas y las invitaciones que tengo para ustedes. Escriban en una página la respuesta a esta pregunta. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mi alma? No se preocupen si eso es largo o corto. Lo importante es que sea desde el corazón. Escríbanlo como un salmo. Segunda invitación para esta semana. Durante esta semana compartan su testimonio con una persona. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que necesite esperanza. Por favor, no busquen convencer a nadie. Simplemente compartan lo que saben y lo que han sentido por Cristo. Y tercera invitación. Lean nuevamente el Salmo 66 y anoten las bendiciones que hayan recibido, puede ser durante este año, y luego agradezcan al Señor por cada una de esas bendiciones en oración. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, quiero compartir mi testimonio con todos ustedes. Tal vez piensen que su testimonio es sencillo, tal vez piensen que no vale la pena ser escuchado. Miren, el testimonio de los niños es tan hermoso. Yo sé que Dios vive. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Y se sientan, testifican en el nombre de Jesucristo y se sientan y llenan nuestro corazón. Un testimonio no necesita ser extenso, ni espectacular, ni necesita convencer a nadie. Muy al contrario, lo que hay en el corazón debe ser muy sencillo. Y testificamos siempre de Jesucristo y de sus principios, de los principios del Evangelio. De mi parte quiero testificar, queridos hermanos, que Jesucristo vive, que así como consoló el alma de David y de los antiguos salmistas y del pueblo de Israel, también consuela nuestra alma con su poder, con su palabra, con su amor. Testifico de esta, su iglesia,
a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hay un profeta de Dios en este momento en la tierra, el presidente Dallin H. Oates. Lo sostenemos, estamos con él, le amamos. Testifico del libro de Mormón, de la doctrina que el Señor nos imparte a través de las Escrituras, la Biblia, Doctrina y Convenio, la perla de gran precio. Testifico de los salmos que cantamos hoy día, en los himnos que cantamos, que vamos a cantar hoy en el día de reposo y que cantamos en nuestro himnario permanentemente. Testifico de todas estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, terminada esta clase sobre el mediodía de hoy domingo, vendrá la clase de Ven, sígueme con mi amada hija Liz Posada. Y en la tarde tendré una charla, una conversación entre amigos con un gran maestro, el hermano Luis Calkin. Los espero por ahí todos los domingos en las horas de la tarde. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse, dejen su like, dejen sus comentarios. Y recuerden, queridos hermanos, que al finalizar esta clase, en un momentito, voy a compartir las notas de la clase con todos ustedes. Así que quédense ahí quietitos. Vamos a terminar con la última oración, como les prometí. Invito a María Soledad Rosales, a mi querida María Soledad, desde Ciudad de México, está acá Linda Vista, Barrio Panamericano, para que nos ofrezca la última oración. María Soledad, por favor, ofrécenos la oración. Gracias. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la clase que acabamos de recibir, por las impresiones de tu Espíritu que pudimos tener y te pedimos que podamos ser valientes para poder seguir estas instrucciones. También queremos agradecerte por Jesucristo, tu Hijo, quien tuvo un amor tan grande para haber dado su vida por nosotros. Y también porque por medio de su ejemplo podemos aprender más para usar tu presencia. Bendice a todos aquellos que están sufriendo por las catástrofes que han estado pasando y bendícelos con la fuerza de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo con todo mi corazón. Un abrazo y un beso. Chao, chao. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en la lección que acabamos de tomar y ahora quiero compartir con ustedes las notas de la clase. Y antes de empezar con las notas, quiero invitarles a imaginar una escena que a mí me gusta mucho. Es de noche, un pastor joven mira las estrellas, el cielo de Judea. Miles de estrellas iluminan la oscuridad. Todo parece inmenso. Él se siente pequeñito, frágil, casi insignificante. Y sin embargo, mientras contempla la creación, nace en su corazón una de las preguntas más importantes, pero además más hermosas de las Escrituras. Esa pregunta es la que está en Salmos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso se encuentra en Salmos 8, en el versículo 4. Ese pastor, queridos hermanos, era David. Y esa pregunta resume el mensaje de los Salmos. ¿Cómo es posible que el Dios que creó los cielos, la tierra, las galaxias y el universo conozca mis sentimientos, conozca mi nombre, escuche mis oraciones y se interese por mí? ¿Se interese por mi vida? Los salmos son mucho más que un libro de poesía. Los salmos, de hecho, son el diario espiritual de hombres y mujeres que aprendieron a caminar con Dios y que nos enseñan a caminar a nosotros de la misma manera. Allí encontramos cantos de alegría, himnos de adoración, plegarias, lágrimas de arrepentimiento y oraciones desesperadas e incluso declaraciones de esperanza. Los Salmos realmente son un libro muy completo, un libro que conecta tan profundamente con nosotros que a diario nosotros cantamos o a veces nos levantamos cantando las canciones del Señor.
Porque todos hemos vivido días en los que queremos cantar y elevar nuestra canción y nuestros sentimientos al Señor. Pero también hay días en los que apenas, hermanos, seámonos sinceros, en los que apenas podemos orar, inclinar nuestra cabeza, bajar nuestro rostro, pensar qué difícil están las cosas. A veces creo que el Señor sabe, no es tan fácil para nosotros agradecer. Pero los salmos nos enseñan que Dios recibe ambas cosas, que entiende, no que esté de acuerdo con que nos alejemos de Él ni que no seamos agradecidos, pero entiende que hay días en que estamos desanimados. Él recibe nuestras alabanzas, pero también recibe nuestras lágrimas, nuestras preguntas. La adoración verdadera, mis queridos hermanos, no consiste en fingir que todo está bien. Todo está bien. Tengo tanto que agradecer. No me preocupa nada en la vida, aunque me esté muriendo por las situaciones. El Señor entiende, hermanos. Eso es importante, porque nos conoce. La verdadera adoración consiste en acercarnos a Dios exactamente como estamos, confiando en que Él puede transformar nuestro corazón, nuestras situaciones. Tal vez, incluso me atrevo a decir que a veces ni siquiera cambia las situaciones. Lo que cambia es nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón, ahí sí cambia nuestra situación. David entendió que nosotros necesitamos aprender de Dios, aprender a caminar con Él. La adoración no comienza cuando desaparecen los problemas. Entonces, no me está pasando nada, no me duele nada, me curé, me sané, ya todo está bien para mí, entonces ahora sí te voy a adorar. Ahora sí, cuenta conmigo. La adoración comienza cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre Celestial. Y cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a poner nuestra vida completamente en sus manos. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta. ¿De qué modo influye en su vida el saber que Dios tiene el poder para salvarnos y para perdonarnos? ¿De qué manera eso influye en su vida, queridos hermanos? Una de las verdades más repetidas en los salmos es esta, que Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo infinitamente misericordioso. A veces pensamos que es todopoderoso para destruir, para romper, para quebrar, pero Dios nos ama y ama lo que somos. Testifico que realmente Él está pendiente de nosotros. Dios conoce todo lo que pasa con nosotros. Y David conocía ambas facetas del Señor. Conocía lo poderoso que era por un lado y lo misericordioso que era por otro. Todo lo había conjugado David en su vida. Todas estas cosas. Había experimentado su protección durante años de persecución. Había también conocido algo más profundo. Conocía el perdón de Dios. Se esforzaba por alcanzarlo. Después de su pecado con Betsabé, David escribió uno de los salmos más conmovedores de todas las escrituras, el Salmo 51, que estudiamos un pedacito en la clase de hoy, pero que yo espero que ustedes lean en sus casas esta semana. Él no intentaba justificarse, no, para nada. No culpa tampoco a nadie. Es que la culpa fue de tal situación, o es que yo ¿qué podía hacer? Ni siquiera, hermanos, minimiza su pecado. No, él no hace eso. Simplemente clama en una canción, ten piedad de mí, oh Dios. Y así se llama la clase del día de hoy. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Y más adelante ruega con una plegaria, cree en mí, oh Dios. Qué hermoso. Crea en mí un corazón limpio. Porque, hermanos, nuestro corazón a veces no es todo lo que necesitamos que sea. No es todo. Ahora, esta es una hermosa petición. David comprendía que el problema no era solamente haber cometido un error. A veces quedamos, es que el problema es que hice eso. No, el problema es que se cometen errores o pecados, queridos hermanos y hermanas, porque no estamos cerca del Señor. Entonces lo que necesitamos, al igual que David, es un corazón nuevo. Y solamente Dios puede darnos un corazón nuevo.
Esto cambia completamente nuestra forma de vivir. De hecho, cuando habla de arrepentimiento en las Escrituras, habla de un cambio en cuanto a la forma de ser, en cuanto a las personas, en cuanto a uno mismo, en cuanto a Dios y en cuanto a la vida en general. Somos nuevas criaturas. Y Dios tiene el poder para lograr eso y nos llena de confianza. Pero saber que ese Dios todopoderoso también está dispuesto a perdonarnos nos llena de esperanza. O sea, ahí tenemos dos principios importantísimos. Dios nos da confianza y nos da esperanza. Nos da confianza, es posible volver. Nos da esperanza, podemos ser felices en esta tierra. Muchas personas creen que sus errores son demasiado grandes, como leímos también en la clase. Compartí en la clase con ustedes la cita del del presidente Holland. No estamos demasiado lejos. Hay personas que creen que ya no merecen volver, que Dios está cansado de perdonarlos. Oh, Dios debe estar cansado conmigo. Pero los salmos enseñan exactamente lo contrario. Nuestro pecado nunca es más grande que la misericordia de Jesucristo. Su expiación lo cubre todo, queridos hermanos. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. Recuerden eso. Y no vayan a malinterpretar mis palabras ni las del salmista. Dios tiene misericordia, pero cada pecado tiene su consecuencia. Y esa consecuencia generalmente se refleja en la disciplina. Eso significa que el arrepentimiento tiene poder. Gracias a la expiación de Jesucristo, nosotros siempre podemos mirar a lo lejos o de cerca y ver el camino de regreso, queridos hermanos. Y cuando comprendemos esa verdad, dejamos de vivir dominados por la culpa y por el pecado. Comenzamos a vivir impulsados por otro principio que es maravilloso, que es eterno, que a veces pasamos por alto: la gratitud. La gratitud, dijo presidente Monson, es la memoria del corazón. Debemos ser agradecidos. Ya no obedecemos porque tenemos miedo. Obedecemos porque amamos a aquel que nos perdonó, aquel que nos sanó, aquel que nos libra. Y esa es una de las mayores transformaciones que sucede en el corazón, queridos hermanos. Ahora me gustaría decirles esto porque es importante tenerlo claro. Por eso creo que a veces nos equivocamos cuando compartimos el testimonio. La verdadera alabanza nace del reconocimiento del Salvador. Los verdaderos testimonios se notan del corazón porque hablan de Cristo. Porque la alabanza nace del reconocimiento de Cristo, no del reconocimiento ni la alabanza para nosotros, ¿no? Hay algo muy interesante en los Salmos. David constantemente recuerda las obras de Dios. Eso lo hace para recordarnos lo grande que es Dios. Habla de su creación, de las galaxias. Habla del éxodo de Israel, de cómo el Señor sacó a Israel, de los milagros que el Señor ha hecho por el pueblo y los que hizo en la vida de él, de las victorias en las batallas. ¿Por qué hace eso David? Miren que no habla de él, habla de lo que ha hecho el Señor, de las obras innumerables del Señor. Porque recordar, hermanos, fortalece nuestra fe. Recordar es una función del Espíritu. Y David recuerda lo poderoso que es Dios. Ojalá que cuando nosotros compartamos nuestro testimonio, recordemos que Dios es poderoso. Por eso testificamos de Él y no de nosotros, porque necesitamos recordar que Él es poderoso, no nuestras obras, sino las obras de Él en nosotros. Con frecuencia, el problema no es que Dios haya dejado de actuar, porque a veces pensamos, no, queridos hermanos, el problema es que nosotros olvidamos todo lo que ya ha obrado, todo lo que ya ha hecho, y entonces decimos, tal vez ya no hay milagros. Hace días que no hay milagros en mi vida y todos los días me despierto y tengo vida. Puedo respirar, puedo vivir, puedo tener el amor de las personas. Los salmos nos invitan constantemente a mirar hacia atrás en nuestra vida para avanzar con esperanza hacia el futuro, hacia adelante, hacia el futuro promisorio que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando recordamos cómo Dios nos dio alimento el día de ayer o salud, entonces
resulta mucho más fácil confiar en Él. Hagamos el ejercicio de recordar más a menudo. Por eso la gratitud no es solamente una emoción. Ah, Dios me ayudó. Ah, Dios es grande. Y al otro día ya no lo recuerdo. No, la gratitud es un ejercicio espiritual, queridos hermanos. Un ejercicio espiritual por cada bendición que se recuerda. Se fortalece nuestra confianza en Dios. Es como un gimnasio espiritual. Cada milagro recordado aumenta nuestra esperanza, como que se van haciendo fuertes nuestros músculos espirituales. Así sucede, queridos hermanos y hermanas. Ahora quiero preguntarles, ¿qué hay en los salmos que les da esperanza para seguir adelante? ¿Qué cosas encuentran ustedes en estos escritos? Si tuviera que resumir los salmos en una sola palabra, probablemente yo elegiría esta palabra: esperanza. Eso nos dan los salmos. No una esperanza ingenua, porque a veces las personas piensan que uno tiene esperanza porque es ingenuo. No, la esperanza de hecho se basa en el conocimiento y en la fe y nuevamente en el conocimiento. No una esperanza que ignora el sufrimiento, sino una esperanza que literalmente conoce el dolor y aún así sigue confiando en Cristo. En mis notas aquí escribí muchos salmos, muchas notas de los salmos mientras David huía de Saúl, ¿recuerdan? Al principio de su vida, cuando Saúl quería matarle. Y otros salmos fueron escritos durante guerras también. Algunos nacieron después de profundas caídas espirituales de David. Sin embargo, una y otra vez encontramos expresiones como estas. Voy a leer algunas que tengo anotadas aquí. Miren. Jehová es mi pastor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Espera en Jehová. Observen, hermanos, que David nunca dice que las dificultades desaparecieron inmediatamente. Nunca. Lo que cambia es su perspectiva. Como la fe cambia nuestra perspectiva sobre lo que ha de venir, su confianza deja de descansar en las circunstancias y empieza a descansar en la confianza que tiene en el Señor. Eso es lo que se llama confiar en el brazo del Señor o en el carácter del Señor. Yo testifico de eso, hermanos. Cada vez que confío más en Dios, soy más bendecido con paz, con tranquilidad, con esperanza. Todas estas cosas pueden ocurrir con nosotros. Quizás hoy las respuestas todavía no llegan a los problemas que tenemos y quizás sigamos esperando un milagro que estamos buscando o esperando desde hace mucho tiempo. Quizás todavía estemos incluso algunos, tal vez ustedes, caminando por el valle de la sombra de muerte. Así sucede. Pero también el Salmo 23 nos recuerda una verdad extraordinaria. David no dice, evitaré todos los valles. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es poderoso. Ese por qué tú estarás conmigo cambia toda la experiencia. Tú estarás conmigo. La esperanza cristiana nunca ha consistido en creer que no tendremos problemas, porque el Salvador mismo dijo que tendríamos aflicciones en esta tierra. De hecho, la esperanza consiste en que nos sostendremos porque sabemos que no vamos a enfrentar las situaciones solos. Cuando Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, estaba confirmando este mensaje justamente que leemos en los Salmos y que cantamos en todos los himnos de Sión. Yo estaré contigo. Conmigo quédate, Señor. Cantamos nosotros, ¿cierto? Nuestro futuro está seguro porque nuestra vida está en sus manos. Y mientras nuestra vida está en sus manos, nadie puede arrebatarnos de ellas. Nadie nos puede hacer daño. Ahora, quiero hablar de por qué poner nuestra vida en las manos de Dios, queridos hermanos. Quizás una de las experiencias más repetidas en los Salmos sea, en ti confiaré. Confiar parece sencillo. No, yo confío en usted. Uno le dice a las personas, a los amigos, a los conocidos, no, yo tengo mucha confianza en usted. No se preocupe, yo confío en usted.
Y generalmente es más fácil confiar cuando todo funciona bien. A mí personalmente me ha pasado, las personas han confiado en mí cuando estoy bien. Cuando estoy mal, no siempre. A veces yo he quebrado la confianza de algunas personas y otras veces otras personas han roto su confianza, o más bien han roto mi confianza en ellas. Eso me indica que confiar es parte de lo que genera incertidumbre, pero también requiere verdadera fe. Y esa fe, aunque hablo de personas, hermanos, significa que debo aceptar a Dios y que Él ve mucho más lejos de lo que yo puedo ver. Él lo ve todo. Yo no veo casi nada. Nosotros observamos el presente. Él contempla la eternidad. Nosotros vemos un problema, que digo yo, puede ser un problema pequeño o grande. Cada quien lo ve a su manera, de acuerdo a cómo lo enfrenta. Para un niño perder un juguete puede ser algo grande. Para nosotros es algo casi insignificante. Vamos y lo buscamos, se lo devolvemos. Y el niño ya deja de llorar. Porque vemos con más amplitud. De la misma manera es nuestro Padre con nosotros. Él ve el propósito. Nosotros vemos a veces solo una demora, solo un problema. Él está preparando el momento perfecto para contestarnos, para habilitar esa confianza. Por eso David aprendió a descansar y a reposar a pesar de sus aflicciones y sus pecados. No porque siempre entendiera los propósitos de Dios, sino porque conocía a Dios. Y cuanto más conocemos del Señor, menos necesitamos controlar todas las circunstancias, queridos hermanos. Y termino con una pregunta. ¿De qué modo te ayuda a saber que Dios y sus obras son maravillosas? Recuerden, los salmos están llenos de recuerdos, de milagros de Dios. Él es un Dios de milagros. Abrió el mar rojo y los salmos hablan de eso. Hablan del desierto, de la creación, de la liberación de Israel. ¿Por qué recordar continuamente esos acontecimientos? Porque como ya dije, la memoria fortalece la fe. Queridos hermanos y hermanas, espero que estas notas nos hayan ayudado a todos para soportar aún más el conocimiento que traemos de la clase de Ven, Sígueme. Y nos haga un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, confiando como Él confiaba en nuestro Padre Celestial. Les amo con todo mi corazón. Dejo estas cosas como un testimonio sencillo de lo que creo y de lo que sé. Y lo hago para ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, ya saben que aquí encuentran todos nuestros contenidos. La clase de Liz, miren, aquí les coloco la portada. Esta noche voy a estar hablando con Luis Calkin acerca de los salmos. Y ustedes pueden ver estos programas todas las semanas. No se vayan sin dejar de suscribirse. No se vayan sin dejar un like, sin dejar un comentario si sintieron algo importante durante esta lección que ayude a transformar su vida. Ese es un sentimiento del Espíritu. Les amo con todo mi corazón. Un beso. Chao, chao. Feliz día de reposo.